Buenos días. El día de hoy, o en este momento, pues vamos a tratar el tema de eh, sepsis. Vamos a tratar de resumir los aspectos más destacados, utilizando como referencia el último consenso en relación a la sepsis, que ya es del año 2016. Entonces vale la pena iniciar mencionando que la sepsis es una condición muy común, ¿no? Es una patología, si lo queremos decir así, muy común, pero con una alta mortalidad si no realizamos un tratamiento adecuado y oportuno, y que desde el punto de vista económico genera muchos gastos, ¿no? Es una patología que obviamente la conocemos desde hace mucho tiempo, una entidad que la conocemos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que definitivamente no es fácil de tratar por múltiples razones. Una de ellas, o pues hace muchos años, en los años 70, los años 80, eh, pues podíamos decir que era difícil de tratar por la falta de antibióticos efectivos, ¿no? Pero con el transcurso de los años esto se ha ido solucionando, porque hoy tenemos un gran arsenal de, de antibióticos que nos permiten o que nos han permitido tratar de una mejor manera la sepsis. Pero actualmente tenemos otro problema que es probablemente más grave y es el aumento de la resistencia a los antibióticos. Esto por una utilización desproporcionada y en muchas ocasiones con falta de criterio, ha hecho que con el transcurso de los años las tasas de resistencia se vayan incrementando y por lo tanto los antibióticos o cada vez tengamos más limitación en cuanto a tratamientos debido a esas resistencias. Un poco de datos para que se ubiquen en la magnitud o para que tengan en mente la magnitud del problema. Nosotros hacia los años 70, en estadísticas de Estados Unidos, hablábamos que más o menos se presentaban unos 160.000 casos de sepsis al año, ¿sí? Una década después y en el periodo comprendido entre los años 80 y el año 2000, eh, hablamos de que se reportaron más de 1 millón de casos de sepsis por año, ¿sí? Es decir, tan solo 10 años después pasamos de 160.000 casos al año a más de 1 millón de casos por año durante este periodo. También datos de Estados Unidos. Y datos más recientes, pues en el 2011, por ejemplo, la sepsis representó el 5% del gasto hospitalario en Estados Unidos, lo que genera una gran preocupación no solo obviamente por el número de pacientes que se afectan por esta entidad, por la mortalidad que trae, sino pues por el gasto sanitario. Una mortalidad que es demasiado alta, mortalidades que están por encima del 10% y dependiendo de la patología del origen de la infección pueden llegar, podemos llegar a tener datos de mortalidad de hasta el 50%. ¿Por qué hemos tenido este incremento en los casos de sepsis? Hay muchas razones. Si nos podemos analizar, hay múltiples factores que explican ese incremento tan significativo de los casos de sepsis con el transcurso de los años. Uno es el envejecimiento de la población, ¿sí? Las estadísticas dicen que hasta el 85% de los casos de sepsis se presentan en pacientes mayores de 65 años, ¿sí? Obviamente esto va asociado a múltiples causas o múltiples características de esta población, entre ellos que estos pacientes entre más edad, pues su sistema inmunológico está mucho más debilitado, ¿no? Y es precisamente otra de las causas o es otra de las explicaciones al incremento de los casos de sepsis, el aumento de los casos de inmunosupresión, ya no solo asociado a la edad, sino a otras enfermedades también infecciosas como eh, el virus de la inmunodeficiencia humana, las neoplasias, ¿sí? La inmunodeficiencia variable común, bueno, diferentes tipos de inmunosupresión que incrementan el riesgo de desarrollar sepsis.
También un aspecto importante es el aumento de las infecciones multiresistentes. Esto debido al manejo indiscriminado o a la utilización indiscriminada de antibióticos de amplio espectro, que ocasiona, o pues hoy en día es una causa muy importante de fracaso en los tratamientos, y es un punto muy importante en el tema de mortalidad en los pacientes con sepsis. Teniendo en cuenta también, o digamos, otro aspecto que podría explicar ese incremento en los casos de sepsis, es que hoy en día los podemos diagnosticar, o tenemos más técnicas que nos permiten diagnosticar o clasificar más fácilmente a los pacientes con sepsis, ¿sí? Tenemos técnicas de diagnóstico molecular, tenemos múltiples técnicas que nos han permitido pues catalogar o clasificar mejor estos pacientes, y obviamente también la sensibilización médica, ¿no? Es decir, cada día o cada vez más se insiste en la necesidad de reconocer de forma precoz esos pacientes que están desarrollando una sepsis, con el fin de establecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Bueno, ¿qué factores de riesgo se asocian al desarrollo de sepsis, ¿no? O los más típicos factores que pueden mm, producir o facilitar el desarrollo de un proceso séptico en un paciente. El ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Se sabe que el 50%, es decir, la mitad de los pacientes que están ingresados en una unidad de cuidado intensivo tienen o desarrollan o van a desarrollar una infección intrahospitalaria, es decir, una infección nosocomial. Las bacteremias, el hecho de tener circulando bacterias en nuestro organismo aumenta obviamente el riesgo de desarrollar un proceso séptico, ¿cierto? 95% de los pacientes, como está aquí en la diapositiva, 95 de los pacientes que tienen hemocultivos positivos tienen sepsis. Esto parecería obvio, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta que el hecho de que yo tenga bacterias circulando en sangre no significa que yo esté desarrollando un proceso séptico, ¿sí? Pero pues sí, hay una asociación obviamente, entre más bacterias tenga yo circulando en mi sangre, más riesgo de desarrollar sepsis, o más asocia al desarrollo de un proceso séptico. La edad avanzada, como ya hemos mencionado anteriormente, incrementa el riesgo de desarrollar sepsis. Este proceso pues se incrementa, como ven aquí, drásticamente en los pacientes por encima de esta edad. Y una cosa importantísima, es un predictor independiente de mortalidad, es decir, sin importar la etiología, el foco infeccioso, el solo hecho de tener más de 65 años me genera un incremento en la mortalidad en los pacientes que desarrollan un proceso séptico. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? La inmunosupresión, ya habíamos mencionado anteriormente, el hecho de tener una neoplasia, ya sea sólida o no, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, enfermedades como infecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana, la esplenectomía, que incrementa un mayor riesgo de desarrollar infecciones por gérmenes encapsulados. Otras enfermedades que también se consideran o que generan cierto grado de inmunosupresión, como la diabetes, el cáncer, ya lo hemos mencionado. Y una cosa importante aquí, la neumonía adquirida en comunidad es probablemente la causa más frecuente de hospitalización. Y pues se sabe que el 48% de los pacientes que se ingresan por neumonía adquirida en la comunidad desarrollan una sepsis severa, y un 5% de esos pacientes desarrollan shock séptico, ¿sí? Por tanto, teniendo en cuenta que la neumonía es la causa más frecuente de hospitalización por un proceso infeccioso, pues es un factor de riesgo para desarrollar sepsis severa y shock séptico. Existen otros factores de riesgo, como la hospitalización previa. Se sabe que los pacientes que han estado hospitalizados en los últimos o que han estado hospitalizados recientemente, esto genera un incremento en el riesgo de sepsis en los siguientes 90 días, ¿sí? En los siguientes 3 meses. Probablemente por
el contacto con gérmenes multiresistentes. Existen factores genéticos, por ejemplo, como los polimorfismos de las Toll-like receptor 1 y las Toll-like receptor 4, ¿sí? Que generan más susceptibilidad a infecciones por gérmenes gram negativos, por hongos como la Candida, Aspergillus, eh, pero pues estos ya son factores específicos de cada paciente, ¿no? Así como, por ejemplo, las Toll-like receptor 4 genera mayor susceptibilidad a infecciones por gérmenes gram negativos o por hongos. Por ejemplo, las Toll-like receptor 4 también generan, son protectoras, por ejemplo, desde el punto de vista fisiopatológico, contra la malaria. ¿Sí? Entonces esos son factores específicos de cada paciente que pues ahí sí en ese sentido no lo podemos controlar. Otros factores que se han asociado al riesgo de desarrollar sepsis son el tabaquismo y el alcohol básicamente porque genera pues un grado, cierto grado de desnutrición y esto pues obviamente genera también eh, una inmunosupresión y el tabaquismo pues por todos los mecanismos, no solo por la afectación pulmonar que puede generar en los pacientes, sino porque desencadena pues todos procesos inflamatorios que pueden predisponer al desarrollo o facilitar el desarrollo de sepsis. Muy bien, esos eran algunos datos en cuanto a algunas estadísticas en cuanto a factores de riesgo, eh, incidencia, prevalencia y gastos sanitarios en relación a la sepsis. Vamos a hablar de una cosa, de unos aspectos importantes en cuanto a la definición. Entonces se han hecho varias definiciones o varios consensos en el transcurso de los años sobre sepsis y no ha sido fácil. Eh, Hacia los años 90 salió hablamos de unas definiciones que desde desde su propio nacimiento generó mucha controversia. Hacia el año 90 eh, se estableció esta clasificación o esta definición de términos en donde hablábamos de SIRS, ¿no? Del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que consistía básicamente en que si un paciente tenía dos de estos cuatro criterios, podríamos decir que tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, si el paciente tenía temperatura mayor de 38 o hipotermia, dado por temperatura menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? O un recuento de leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, si cumplía dos de estos criterios, decíamos que ese paciente tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La controversia venía aquí, que para definir sepsis se decía que el paciente debía tener, que si el paciente cumplía con los criterios de SIRS, ¿sí? Pero además tenía un foco infeccioso, pues podíamos decir que el paciente tenía sepsis. Y esto era lo que generaba la gran controversia, porque, por ejemplo, un paciente que tiene una faringoamigdalitis bacteriana, pues ese paciente tiene un foco infeccioso y obviamente una faringoamigdalitis bacteriana podía producir fiebre. Y si uno tiene fiebre va a tener una frecuencia cardíaca generalmente por encima de 90. Entonces, ese paciente, por ejemplo, se podía cumplía los criterios de sepsis y en realidad no es un paciente que ameritara clasificarlo como un paciente séptico, porque pues eso implica unas medidas mucho más estrictas en cuestiones de tratamiento. Otro ejemplo, el paciente, por ejemplo, que sale de cirugía, paciente que hayan operado de cadera. Ese paciente que han operado de cadera, esto puede desarrollar fiebre o puede tener una frecuencia cardíaca elevada si ha perdido sangre, o los pacientes posoperados tienen un recuento, pueden tener un recuento de leucocitos por encima de 12.000 como parte de la respuesta inflamatoria al traumatismo en el procedimiento quirúrgico. Y en realidad no son pacientes que tengan sepsis. Entonces esto generaba cierto grado de confusión, implicaba tratar como sépticos a aquellos pacientes que en realidad no, ¿sí? Entonces esto desde su inicio generó mucha controversia. Por tanto, en el 2001, o sea, 10 años después, se hizo una redefinición de lo que es el término de sepsis, ¿sí? Y el término de shock séptico.
Entonces, el término de sepsis fue, digamos, redefinido como una disfunción orgánica que compromete la vida, ¿cierto? Y que se debe a una disregulación o una alteración en la respuesta del huésped a la infección. Entonces quedaba claro que era una respuesta, ¿cierto?, sistémica de un paciente o del huésped a la infección y que esto generaba una disfunción orgánica que podía comprometer la vida del paciente. Entonces, digamos, aquí ya fuimos siendo más precisos en cuanto a la definición de sepsis. Aquí ya no hablábamos en esta redefinición de criterios de SIRS, por ejemplo. ¿Bien? Entonces se fue abandonando ya ese concepto. Y en esta misma redefinición del 2001 hablábamos de shock séptico como aquel paciente que tenía sepsis, es decir, cumplía este criterio, pero que necesitaba tratamiento vasopresor para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y que además tuviera un lactato elevado por encima de 2 milimoles por litro, ¿sí? Y que esto era necesario pese a usar una adecuada administración de líquidos. Entonces, vuelvo y digo, aquí ya nos íbamos acercando un poco más o encerrando un poco más el concepto de sepsis. Y finalmente, en el año 2016 salió el último consenso, que es el tercer consenso internacional sobre sepsis y shock séptico, en el cual se hacen unas apreciaciones muy importantes en cuanto a la definición de sepsis, y de shock séptico. Entonces aquí se hace una definición de sepsis, una nueva definición de sepsis, que es mucho más completa, involucra no solo el concepto clínico, sino fisiopatológico y bioquímico. Entonces se define la sepsis como un síndrome caracterizado por alteraciones clínicas, fisiopatológicas y bioquímicas, que son secundarias pues, a una respuesta inflamatoria descontrolada. Todo esto secundario a un proceso infeccioso que si no tiene un tratamiento oportuno va a producir una disfunción multiorgánica que obviamente puede llevar a la muerte. Entonces, como vemos, empezamos en los años 90 de una definición muy simple de sepsis y con el tiempo hemos ido mejorando y argumentando mucho mejor esta definición con el fin de enfocar mejor el diagnóstico y el tratamiento. En este consenso del 2016 también se hace énfasis en algunas definiciones, en otras definiciones aparte de la sepsis. Se redefine o se hace énfasis en la definición de disfunción orgánica también. Pero para hablar de disfunción orgánica, en el consenso del año 2016 se recomienda utilizar un score que es el score SOFA, ¿sí? El score SOFA, esto resultó, digamos, de varios estudios en donde se compararon varias formas de calcular o de predecir la mortalidad en estos pacientes que tienen sepsis. Entonces, por ejemplo, se comparó el SOFA con otros scores que son, por ejemplo, el LODS, que es LODS, los criterios de SIRS, y se encontró que obviamente el SOFA tiene un mejor valor predictivo de mortalidad que el SIRS y que los otros scores. Para esto fue producto del estudio de muchísimos pacientes hospitalizados. Por ejemplo, hay un reporte de más de 1 millón de historias clínicas analizadas de pacientes hospitalizados y de allí se llegó a esta conclusión, ¿no? De ahí la recomendación de utilizar el SOFA, el score SOFA, para determinar qué pacientes tienen disfunción orgánica. Este score SOFA, cuando uno cumple los criterios del score SOFA, es decir, que tiene 2 o más puntos, que ahora lo explicaremos cómo se saca esto, la mortalidad en esos pacientes que están hospitalizados es de más del 10% y obviamente entre más puntos de este score tenga el paciente, mayor es el riesgo de muerte. Incluso se habla de mortalidad del 80-90% en pacientes que tienen un score por encima de 10 puntos.
Bueno, entonces estos son los parámetros que se manejan o que incluyen el SOFA. El SOFA, pues, aquí está lo que significa la sigla, que es Sequential Organ Failure Assessment Score, que involucra básicamente sus parámetros, parámetros respiratorios, parámetros de la coagulación, parámetros de función hepática, hemodinámicos, alteración del sistema nervioso central y función renal. Eh, lo que hacemos aquí es que se da un puntaje que va de 0 hasta 4. 0 quiere decir que no tiene una afectación, que es normal ese parámetro, y pues obviamente 4 que tiene mucha afectación o una alteración importante de ese parámetro, ¿sí? Para la respiración se utiliza el PAFI, que el PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que es muy fácil. Lo que uno hace, aquí necesitamos unos gases arteriales y tomamos la presión arterial de oxígeno, es decir, si los gases arteriales nos informan que tiene una presión arterial de oxígeno de 65, eso lo dividimos entre la FiO2, es decir, si le estamos administrando oxígeno al 50%, eso sería el 0.5, entonces se hace esa relación, se divide y de ahí sale la PAFI. ¿Sí? El resto son parámetros que nos arroja el laboratorio, las plaquetas, la bilirrubina, la presión arterial media, si está por encima de 70, o si está por debajo de ella, o si necesita vasopresores, ¿sí? La alteración del nivel de conciencia determinado por el Glasgow y la función renal determinada por la creatinina. Entonces, si yo tengo un SOFA, si yo le calculo el SOFA al paciente, es decir, por decir algo, tiene una PAFI menor de 300, o sea, le daría 2 puntos, y tiene una creatinina de 2.5 miligramos, o sea, aquí también le daría otros 2 puntos, entonces lo sumo, eso me da 4 puntos. Si el SOFA es igual o mayor a 2 puntos, esto predice, como ya les había mencionado, una alta mortalidad en estos pacientes, generalmente mayor del 10%. Un score mayor de 15 puntos, se relaciona con una mortalidad de 90%. Es decir, entre más puntos tenga, mayor riesgo de muerte tiene el paciente. Aquí con este score hay que tener en cuenta que estas alteraciones deben ser agudas, ¿sí? Lo digo porque hay algunos pacientes que pueden tener enfermedades crónicas, por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica, que ya de base tenga una creatinina, por ejemplo, de 1.8, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el score basal, el SOFA basal de ese paciente, y a partir de ese score basal miramos si tiene 2 o más puntos. Es decir, si el paciente tiene una creatinina ya de base, usted tiene una insuficiencia renal crónica, ya tiene una creatinina de 1.8, ese paciente antes de la infección ya tenía un SOFA de 1, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que mirar ahora es que ese paciente, que ese score me debe sumar más de 2 puntos, es decir, si ya tiene un score basal de 1, para yo decir que este paciente en verdad tiene un fallo o una disfunción orgánica, debería tener mínimo un score en la fase aguda de 3, es decir, 2 puntos por encima de su score basal. Bien. Entonces, aplicando el score SOFA en un paciente que tiene infección, podemos sacar o definir la disfunción orgánica, que básicamente se define como un incremento de 2 o más puntos en el SOFA score basal, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Es decir, que debe tener pues mínimo afectación de un órgano por una afectación importante de uno o más órganos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este score no es un score para diagnóstico de sepsis, como lo pongo aquí, es para valorar el grado de disfunción orgánica que tiene ese paciente, que si ese paciente tiene un proceso infeccioso, pues hablaremos de una disfunción orgánica secundaria al proceso infeccioso. Pero este score lo que nos sirve es para ayudar a identificar los pacientes que tienen riesgo de morir por la infección. Un concepto importante también que apareció en el consenso del 2016 es el Quick SOFA, que básicamente es una forma abreviada o una forma rápida de predecir aquellos pacientes
que pueden tener una evolución desfavorable. El Quick SOFA incluye 3 criterios, básicamente uno es la frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 respiraciones por minuto, la alteración del nivel de conciencia dada por una disminución del Glasgow, ¿sí? La presión arterial sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Si el paciente cumple con dos de estos criterios, en los estudios que se han hecho, se ha evidenciado que esto predice de igual forma que si aplicamos el score SOFA completo. Entonces esto permite, por ejemplo, en urgencias, determinar qué pacientes podrían requerir rápidamente una unidad de cuidado intensivo o una monitorización más estricta para evitar que tengan una complicación, porque además solo necesitamos valores, parámetros, utilizamos solo parámetros clínicos. Finalmente aquí hablamos de shock séptico. En el consenso del 2016 también se redefinió o se reforzó la definición de shock séptico. Entonces el shock séptico se define como un paciente en sepsis que tiene anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas que son asociadas obviamente con un incremento en el riesgo de mortalidad. Que ese paciente que está en shock séptico, para yo catalogarlo como shock séptico, debe cumplir estos parámetros, y es que tras una administración adecuada de líquidos, que generalmente son 3 o 4 litros, se necesita, que pese a ello, se necesita la administración de vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, presión arterial media. Además de evidencia de un lactato mayor de 2 milimol por litro, o si lo hablamos en miligramos, pues mayor de 18 miligramos por decilitro. El paciente que tiene un shock séptico tiene una alta mortalidad, una mortalidad que está en torno al 50%, ¿sí? Por tanto, el paciente que está en shock séptico es un paciente que requiere obviamente una monitorización continua y un tratamiento intensivo, y sobre todo una terapia antibiótica eficaz y oportuna para tratar de reducir esa mortalidad. Hay otro concepto que es el concepto de síndrome de disfunción multiorgánica, que básicamente consiste en la disfunción de varios órganos en un paciente que tiene una patología aguda. Y generalmente, como lo pongo aquí, es el proceso final de una patología, que puede ser infecciosa, pues en este caso estamos hablando de sepsis, entonces uno puede tener una disfunción multiorgánica secundaria a la sepsis, pero también puede ser no infecciosa, como en el caso de la pancreatitis. Y yo puedo en la pancreatitis pues tener fallo renal, fallo hepático, alteración del nivel de conciencia, es decir, tengo ya afectación de más de 2 órganos y por tanto puedo catalogar a ese paciente como una disfunción multiorgánica, pero en ese caso sería secundario a un proceso no infeccioso. Si esa disfunción multiorgánica se debe a una neumonía, por ejemplo, pues hablaríamos de una disfunción multiorgánica secundaria a la sepsis. ¿Qué signos podemos encontrar en un paciente con disfunción multiorgánica? Pues básicamente son los mismos del SOFA, ¿no? Que son la alteración, por ejemplo, de la presión arterial de oxígeno, trastornos de las plaquetas, de la coagulación, fallo hepático, alteración de la función renal, alteración del nivel de conciencia, alteraciones circulatorias como la hipotensión, la disminución de la presión arterial media. Es decir, yo cuando hablo, resumiendo aquí, cuando hablo de disfunción multiorgánica, estamos hablando no solo pues obviamente de que hay fallo por lo menos en 2 órganos o de varios órganos, sino que para yo tratar de mantener la homeostasis o el adecuado funcionamiento de esos órganos, pues necesito una intervención médico-farmacológica, ¿cierto? Porque si no, pues este paciente va a fallecer.